Buenas tardes. Bueno, les voy a explicar acerca del estatus epiléptico. Como tal, pues vamos a comenzar con la pregunta de qué es esto o a qué nos referimos. Ya les hemos estado hablando acerca de las crisis y todo eso, ¿no? El tiempo también, que es importante volver a recordarlo, que como tal, pues cuando hablamos de una crisis convulsiva, pues tiene como un tiempo de 2 a 3 minutos y puede llegar a prolongarse hasta 5. Y esto es como, pues, una crisis como tal, que es como el tiempo establecido, pero sí se llega como a seguir repitiendo y a ser un tiempo más prolongado, entonces ya estaríamos hablando como tal de un estatus epiléptico. Que entonces, esto nos lleva a decir que el estatus epiléptico, pues es una crisis convulsiva que se repite con tanta frecuencia o que son tan prolongadas que pues van a ocasionar un estado físico, un estado fijo y duradero de la condición epiléptica. Entonces, esto es estatus epiléptico. Se llega a clasificar, que esto igual ya nos los mencionaron antes, que se clasifican en convulsivos y no convulsivos. Que bueno, pues a su vez estos, por ejemplo, el convulsivo tiene su subdivisión en focal y generalizado. Entonces, ya no me voy a tardar tanto en esto porque pues ya nos lo explicaron, pero igual si llegan a tener alguna duda o algo así, pues me dicen. Y convulsivo en sí pues se refiere a que llega a tener manifestaciones motoras, principalmente es como que algo que los diferencia uno sobre otro, y los no convulsivos pues las manifestaciones motoras no van a ser evidentes. Y este de no convulsivo se subdivide a su vez en focal simple o complejo y en generalizado de ausencias. Entonces, bueno, recordemos también que hay varios tipos de crisis que pueden ser tónico, clónico, tónico-clónico, mioclónico o focal motor. Entonces, bueno, dentro de la epidemiología del estatus epiléptico, se ha encontrado que hay una incidencia de 10 a 60 por cada 1000 personas, ¿no? Y esto depende mucho del tipo de población en el que se está estudiando o al que se está estudiando y principalmente se llega a ver en niños menores de 5 años. Eso es como que tiene una mayor incidencia en cuanto al primer año de vida, pero pues es más común que se dé en niños y también en ancianos y principalmente aquellos mayores de 60 años. Entonces, bueno, dentro de mortalidad global, se dice que se ha encontrado un 20% de mortalidad global. Entonces, por lo general, los pacientes llegan a fallecer no tanto por lo del estatus epiléptico como tal, sino más bien por la condición subyacente. O sea, no, eh, o sea, se habla mucho de que, por ejemplo, hay algunas personas que les da como crisis convulsivas en las noches. Entonces, esto, pues, por ejemplo, no sé, imagínense el panorama de que está su, su paciente o familiar con una crisis epiléptica y le da en la noche. Entonces, pues, no tiene como tal un control. Entonces, se puede caer, se puede golpear y esto pues le puede generar un problema cráneoencefálico, bueno, un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, por eso es que se dice que llegan a fallecer no tanto por la condición como tal del estatus epiléptico, sino más bien pues por la afectación subyacente. Entonces, se habla que de la morbilidad pues está relacionada con la duración del estatus epiléptico y pues la va a depender mucho como las tasas de incidencia, las causas y pronósticos pues van a variar principalmente de acuerdo a la edad y también pues el pronóstico hacia nuestro paciente pues va a depender pues del grado también del estatus epiléptico y de la edad como dije.
Bueno, fisiopatología, pues recordemos que como tal, esto igual ya nos lo explicaron más antes, pero pues recordemos que las crisis como algo que se me estaba olvidando o se me estaba pasando a decirles es que el estatus epiléptico también se considera principalmente cuando ya tuvo un tiempo aproximado de 30 minutos o mayor a 30 minutos. Entonces, como dije, estas crisis compulsivas van a ser, pues se van a repetir con mucha frecuencia y van a ser muy prolongadas. Entonces, el tiempo que se estima que ya donde se considera estatus epiléptico va a ser pues mayor a 30 minutos. Entonces, este estatus epiléptico es una crisis autosostenida. Y bueno, las crisis repetidas van a desencadenar pues una amplia cascada de eventos fisiopatológicos pues cerebrales que van a ser sobre todo dependientes del tiempo, porque pues conforme más avance el tiempo y conforme más se prolongue, puede haber mayor afectación. Entonces, bueno, durante los primeros segundos durante los primeros pues segundos va a haber una liberación de neurotransmisores. Entonces, al momento en que hay una liberación de neurotransmisores, también va a haber una activación o inactivación de canales iónicos y pues estos a su vez van a fosforilar pues receptores. Entonces, esto es lo que va a suceder pues en los primeros segundos. Y ya en los siguientes minutos, pues va a haber una movilización como tal de receptores GABA y de glutamato. Entonces, es lo que les quise representar aquí en la imagen de abajito, que hice fisiopatología. Entonces, al momento en que pues se desplaza o sea, hay movilización de receptores GABA y de glutamato en la brecha sináptica, entonces como que se van desplazando, o sea, se desplaza hacia los endosomas y ya en los siguientes segundos, o más bien como que se liberan, o sea, se liberan de sus sitios de almacenamiento intracelular. Entonces, después de que ocurre, o sea, después de que ya pasan minutos, ahora sí, de minutos hacia horas, entonces lo que va a causar es que haya una mayor expresión de neuropéptidos proconvulsivos, que es lo que pues nos va a generar como tal lo de esas crisis convulsivas. Y va a haber una disminución en cuanto a la expresión de neuropéptidos inhibitorios. Entonces, si no hay algo como tal que lo esté inhibiendo, pues entonces por eso es que se va a generar lo de las crisis convulsivas. Y entonces hay algo que, o sea, al momento en que pasa cierto tiempo, pues como dije, entre más tiempo hay mayor afectación a nivel cerebral. Entonces, dentro, y no solo cerebral, sino en todo el sistema, ¿no? Entonces, dentro de los efectos sistémicos del estado epiléptico, va a ser que primero, pues hay una liberación más masiva de catecolaminas. ¿Puedes pasar tantito en la siguiente diapositiva, por favor? Ajá. Entonces, bueno, hay una liberación masiva de catecolaminas, entonces al momento en que ocurre esto, se va a aumentar frecuencia cardíaca, se va a aumentar también pues presión arterial, se va a aumentar pues glicemia. Entonces aquí les puse un cuadrito como tal que nos muestra como que los cambios que hay en el estatus epiléptico. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, en la fase 1 que estamos hablando de 0 a 30 minutos, se llega a ver un aumento en cuanto al lactato, a la glucosa y pues en cuanto a las necesidades de oxígeno y glucosa, ¿no? Entonces, esto es como ciertos mecanismos compensatorios. Entonces, estos todavía van a estar intactos, o sea, no hay como tal un daño, sino que van a estar pues haciendo pues su chamba, ¿no? Entonces, pero si estas crisis se prolongan más, si siguen, pues si se continúa como tal, con estas crisis, entonces ya va a haber un mayor daño. Y entonces ahora sí van a fallar los mecanismos compensadores y entonces
pues ya se puede presentar lo de fracaso, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, pues se va a encontrar un fracaso en la autorregulación, vasodilatación cerebral, hipoxia, acidosis láctica, se puede llegar a presentar edema cerebral, aumento de la presión intracraneal, y pues inclusive puede llegar a un estado de coma. Pero, o sea, esto es en cuanto hablando del sistema nervioso central, y en alteraciones sistémicas, pues, como dije, va a haber un aumento en la glicemia. Entonces va a haber una hiperglucemia. Se puede llegar a causar una acidosis láctica, esto en cuanto a mecanismos compensatorios intactos. Y ya el momento en que falla, esto ya es, como dije, mayor a 30 minutos. Ahora sí, se puede llegar a presentar hiponatremia, hiper o hipocalemia, acidosis mixta, fallo hepático y renal. Entonces, inclusive se puede llegar a una rapnomiólisis y pues leucocitosis. Y en el sistema nervioso autónomo, como mecanismo compensatorio, pues vamos a encontrar lo de la hipersalivación, temperatura elevada, los vómitos, y cuando llega a exceder del tiempo a mayor de 30 minutos, entonces ya se puede generar una hipertermia. En el sistema cardiorrespiratorio, pues va a haber un aumento en la adrenalina y noradrenalina, en el gasto cardíaco, en la hipertensión arterial, taquicardia, arritmias. O sea, esto es como mecanismo compensador, y si llega a exceder del tiempo de 30 minutos, entonces ahora sí se puede llegar a causar un edema pulmonar, una hipoxemia, hipoxia, hipotensión, fallo cardíaco. ¿Puedes regresarlo tantito, porfis? Bueno, dentro de la etiología, se dice que, o sea, no tienen como tal algo determinado, o sea, algo que se sepa que eso es lo como tal que lo causa, pero se ha visto, o sea, ha puesto en evidencia que en personas epilépticas, o sea, que llevan su tratamiento bien y de la nada como que deciden dejarlo porque ya se sintieron mejor o porque ya se les olvidó y así. Entonces ahí es donde puede llegar a generarles este estatus epiléptico por suspensión brusca de la medicación. Y también en caso de una meningitis y encefalitis, esto se da principalmente, si no me equivoco, en los niños, y también puede llegar a ser causado por alguna enfermedad cerebrovascular, por una anoxia, por una hipoxia, por alteraciones pues metabólicas con hipo o hiperglucemia, por una uremia y trastornos electrolíticos, porque pues es importante, ¿no? Por una encefalopatía hipertensiva, por algunas lesiones expansivas cerebrales y las intoxicaciones. Y cuando hablamos de intoxicaciones, también incluimos a lo que es el consumo de alcohol, porque pues esto va a influir en el mecanismo de absorción. Y también se puede hablar de aquellas personas que son consumidores de alcohol muy seguido y de la nada dejan de tomar, que es cuando se llega a presentar lo del se me olvidó cómo se llama, síndrome de alcohólico, o sea, que llegan, o sea, son personas pues consumidoras de alcohol y no sé, se proponen o les prohíben tomar y pues ya después llega como esta parte de abstinencia, pero pues llegan a sufrir también ellos como pacientes, ¿no? Y bueno, en personas ancianas es muy importante descartar algún uso de medicamentos proconvulsivos, porque pues es muy común que por la edad y por todo eso, pues consumen diferentes medicamentos. Entonces, por eso es importante identificar que no esté, o que sí, pues como tal, el uso o consumo de medicamentos proconvulsivos. Estos pueden ser algunos ejemplos como pues antibióticos betalámicos, el imipenem, meropenem, el astreonam, el metronidazol también, psicotrópicos como clozapina
y así. Entonces, estos son medicamentos que pueden llegar como a influir en cuanto a una convulsión. Y dentro del diagnóstico encontramos, pues principalmente hay que investigar con nuestro paciente, pues qué es o sea, hacerle un buen historial clínico, ¿no? Entonces, dentro de esto, se dice mucho que hay como confusión entre una crisis falsa o también que le llaman pseudocrisis y una crisis verdadera, que puede ser lo del estatus epiléptico. O sea, hay cierta confusión entre una y otra porque las pseudocrisis también llegan a durar, o sea, llegan a tener un tiempo prolongado. Y pues si recuerdan, el estatus epiléptico pues es eso, ¿no? O sea, llega a tener una crisis convulsiva, pero de que se repite varias veces o que llega a tener o que llega a presentarse durante un tiempo prolongado. Entonces, por eso es que hay como cierta confusión entre uno y otro, pero para poder distinguirlo, principalmente se habla mucho de los ojitos, que hay que observarle sus ojitos, porque en una crisis verdadera, nuestros pacientes van a tener sus ojitos abiertos. Y en cambio, en la pseudocrisis, pues sus ojitos van a estar cerrados. Entonces, bueno, en la pseudocrisis, que es lo que le llaman como una crisis convulsiva falsa, tienen un inicio pues más gradual y hay movimientos pélvicos. Van a tener como cierto movimiento del lado, o sea, de lado a lado de la cabeza, y el paciente o nuestro paciente se puede arquear totalmente. Entonces, y como les dije, lo de los ojitos, principalmente sus ojitos hay que observarlos, porque en la pseudocrisis sus ojitos van a estar cerrados y en una crisis verdadera sus ojitos van a estar abiertos. Entonces ahí es como pues se puede distinguir uno de otro. Y en el enfoque del paciente, pues estamos hablando como tal de una emergencia neurológica. El estatus epiléptico pues es algo que se tiene que atender inmediatamente, porque no sé si recuerdan, en la clase pasada el doctor igual mencionó lo de los tiempos, y entre mayor tiempo pues hay un mayor cambio en cuanto en nuestro sistema, y por ende va a provocar un mayor grado de lesión neuronal. Entonces, por eso es muy importante dar tratamiento inmediatamente. Entonces, primero, pues se va a asegurar la vía aérea, implementar las medidas de pues, resucitación en caso de que sea necesario. Hay que hacerle ciertas preguntas rápidas para identificar pues cómo está nuestro paciente, que esté pues alerta o no, o así. El examen físico y neurológico, y se toman muestras de sangre para realizar un cuadro hemático, glicemia y pruebas de función renal, niveles de medicación anticonvulsiva y sustancias tóxicas. ¿Te puedes pasar en la siguiente, por favor? Siguiente, porfis. Entonces, bueno, vamos a entrar como tal a lo de los medicamentos, que, como dije, entre más tiempo de la duración de la convulsión, pues hay un mayor grado de lesión neuronal. Entonces, por ende, es muy importante pues darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente. Entonces, es útil tener un plan terapéutico con una serie de fases progresivas. Entonces, en este caso, como les dije, se distingue mucho por tiempos, y principalmente cuando no ha pasado o no ha excedido los 5 minutos, pues se llega a un control de vía aérea, al monitoreo continuo de signos vitales y pues un electrocardiograma, glucometría, acceso intravenoso. Y pues se administra tiamina de 100 miligramos con dextrosa, y también se le da inicio de benzodiazepina. Entonces, como dije, dependiendo del tiempo, de 5 a 10 minutos, entonces ahora sí,
pues se tienen que estar checando sus signos neurológicos focales, signos de enfermedad médica, pues la historia de la epilepsia, ¿no? O sea, ver y poder identificar pues qué fue lo que lo causó y así. Se le tiene que checar lo del cuadro hemático, electrolitos, gases arteriales, función renal y hepática. Como dije, pues se les manda a hacer laboratorios. De 10 a 30 minutos, ahora sí se repiten dosis de benzodiazepinas y carga de fenitoína, que es de 20 miligramos sobre kilogramos en bolo. Y de 30 a 60 minutos, ahora sí, se le da fenobarbital, que es de 20 kilogramos sobre perdón, 20 gramos sobre kilogramos, vía intravenosa en bolo. Igual se les llega a dar ácido valproico. Y pues va dependiendo, ¿no? Se puede dar midazolam, propofol y fenobarbital. Siguiente, por favor. Bueno, ya les hablamos de lo que son las epilepsias y el tratamiento y todo eso, pero pues a fin de cuentas no siempre vamos a estar en el hospital y las crisis no siempre nos van a tocar presenciarlas en un hospital. Entonces, pues creo que es importante saber qué hacer en caso de presenciar alguna crisis estando en la calle o estando en un lugar público o hasta con la familia. Primero, porque también hay mucha desinformación en caso de qué hacer presenciando una crisis. Hay pues varios tipos de crisis. Las crisis parciales, solamente es cuestión de estar monitoreando a la persona y de observar si no se llega a generalizar esta crisis. Pero en caso de presentar alguna crisis generalizada de tipo tónico-clónica, que pues es la más vistosa y la más aparatosa, es importante que no hagamos caso a esos consejos que no sé por qué empezaron a decir que se le tenía que meter un lápiz o algún objeto para detenerle la lengua al paciente para que no se mordiera o para que no se ahogara con su lengua. No, o sea, no es bueno y no hay que introducir objetos en la boca porque pues por la fuerza que tenemos y por la fuerza que se aplica en la mandíbula podrían llegar a romper el objeto y pues causar más daño de lo que ayuda. También lo que sí es importante es colocar a la persona en una posición de seguridad, es decir, ponerla de costado y pues hacer que como que o sea, la rodilla del lado que no está en el piso tiene que estar doblada para que el paciente no se vaya hacia atrás y pues esta posición es para que el paciente en caso de que vomite o que no se ahogue con su propia saliva. Pues también tenemos que poner su cabeza encima de algo suave, de alguna chamarra hecha rollo o lo que sea, pero pues para que esté su cabeza en algo, no en el piso. Y también alejar algún objeto u objetos con los que se pueda lastimar o se pueda llegar a hacer daño. Pues si en caso de que tenga gafas, quitárselas, aflojarle las prendas de ropa que traiga muy pegadas al cuerpo, retirar objetos que pues puedan causarle algún daño que el mismo paciente traiga o bueno, la misma persona. Y tampoco es bueno, o sea, o no, no se debe, tratar de evitar esta convulsión o sujetar al paciente con fuerza para que no se mueva o algo así, ni tampoco, tratar de hacer una reanimación cardiopulmonar y el paciente está como si el paciente hace alguna manera de reanimación. Eh, pues después de la crisis se tiene que dejar tumbado hasta que el paciente se quiera levantar y pues el mismo paciente está cuando ya no hay que no hay que poner ningún. ¿Sí me escuchas?
¿Me escuchan bien o se me sigue trabando? Sí te escuchas. Ah, ok, gracias. Ahí ya. Bueno, entonces es cuestión de, o sea, de alejar al paciente de alguna cosa con la que se pueda lesionar y pues recordar no introducir nada en la boca ni poner nada cerca del paciente. Ahora, si estamos presenciando alguna crisis parcial compleja, es decir, el paciente se desconecta, pero pues no tiene movimientos involuntarios, pues solamente es cosa de acompañar al paciente y de si empieza a caminar sin rumbo fijo, solamente guiarlo. Tampoco tenemos que evitar que convulsione o como que tratar de regresarlo al estatus. Simplemente acompañarlo y pues ver que no vaya a ponerse en situaciones de peligro. Ahora, ¿cuándo es importante acudir o llamar a urgencias? Esto puede ser desde que la crisis dura más de 5... porque también es importante poner un cronómetro para saber cuánto tiempo está durando este tiempo de crisis. Esto porque pues en algún momento, o sea, si llega a acudir al doctor, se los van a preguntar y también porque si la crisis dura más de 5 minutos debemos de llamar a emergencias. También podríamos acudir a urgencias si es la primera crisis que tiene la persona. Si la persona padece una crisis conocida, pero se presenta una crisis que nunca había tenido o se desconoce el tipo de crisis que está teniendo el paciente. Cuando el enfermo no está tomando su medicación y pues está presentando una crisis. Cuando hay algún proceso infeccioso que esté acompañado de fiebre y por eso el paciente haya convulsionado. En caso de que el paciente se haya lesionado con algún objeto durante la crisis, si no hay un inicio de la respiración o no entra o no recupera la conciencia el paciente después de esta convulsión. Y también si el enfermo, pues, si la misma persona solicita que se llame a urgencias, obviamente también se requiere llamar a urgencias. Y también si empieza a tener crisis convulsivas una tras otra sin parar. Siguiente. Vamos a pasar a explicarle los artículos que buscamos. Primero, vamos a hablar de un artículo que es llamado la dieta cetogénica en el paciente con epilepsia refractaria. Para hablar de esto, primero pues tenemos que saber qué es la epilepsia refractaria. Este estudio se hizo a pacientes específicamente con este tipo de epilepsia. Cuando hablamos de epilepsia refractaria nos referimos a que el paciente no tiene un adecuado control de las convulsiones, a pesar de que sí está en tratamiento con al menos 2 fármacos antiepilépticos y el paciente se los está tomando sus dosis adecuadas y durante el tiempo durante un tiempo adecuado. Entonces, el paciente no está respondiendo al tratamiento y pues aquí es en donde se hizo el estudio de aumentar o bueno, de administrar esta dieta cetogénica para pues ver si mejoraba el tratamiento y las convulsiones de los pacientes. En este estudio se analizaron 4 tipos de dietas cetogénicas. Una dieta cetogénica, estamos hablando de una alimentación que es alta en grasas y baja en carbohidratos. Entonces hay 4 tipos de esta dieta. La clásica o 4-1, en donde vamos a tener 90% de la alimentación van a ser grasas y el 10% proteínas y carbohidratos. La 3-1, en donde va a ser el 60% grasas, el 40% proteínas y carbohidratos. La Atkins modificada, en donde los carbohidratos van a ser de 10 a 15 gramos por día en niños y de 20 gramos por día en adultos. Y de proteínas van a ser del 20 al 30% de las calorías y el otro 60-70 van a ser de grasas. Y la de bajo índice glicémico van a ser de 30 a 40 gramos de carbohidratos con índice glicémico menor a 50 y de aporte de 50% a 60 van a ser de grasa. Este estudio se hizo en niños, en pacientes infantiles. Y es importante destacar que para este estudio, bueno, para administrar esta dieta, también se debió de haber administrado vitaminas, minerales y oligoelementos extras porque pues hay un aporte deficiente de micronutrientes con esta dieta. Siguiente, por favor. En el estudio se solicitó primero el tipo de dieta que se iba a administrar y esto se hizo entrevistando a los cuidadores de los pacientes porque estos eran pacientes hospitalizados por la
cantidad de crisis y por qué no estaban respondiendo al tratamiento. Entonces se realizó la evaluación inicial, en donde fue evaluación tanto clínica como nutricional y de laboratorio. A la de laboratorio se hizo tanto al inicio como el control en el seguimiento. El seguimiento fue al primer mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, 18 y 24 meses. Entonces se hicieron tanto laboratorios de sangre como de orina, y pues la clínica y el nutricional fue más que nada para saber como su peso, su talla y todo eso. Entonces se eligió el plan de dieta cetogénica que se iba a administrar y se implementó durante 3 días, en lo que se capacitaba al cuidador. Y ya después se dio alta de la hospitalización y se hizo este seguimiento de los meses que les acabo de decir. Aquí se categorizó a los pacientes según su sexo, si era femenino o masculino, según el número de fármacos antiepilépticos que el paciente estaba tomando, que tenemos que la mayoría tomaba de 3 a 4 ya fármacos antiepilépticos, según el número de crisis que presentaban por día, que la mayor cantidad presentaban de 5 a 10 convulsiones por día. Esto pues nos da a entender que sí estaban presentando muchas crisis, aunque tenían muchos fármacos en su tratamiento. La vía de alimentación fue de los pacientes era tanto enteral como oral. A los pacientes que tenían la vía de alimentación enteral se administró la dieta cetogénica 3-1 o la 4-1, y los que tenían la vía de alimentación de tipo oral se le administró la Atkins y la de bajo índice glicémico. También pues según el síndrome que presentaban los pacientes y si era genético o si era estructural metabólico. Después de esto ya se hizo el seguimiento y aquí podemos ver una gráfica de los resultados. Podemos ver que el porcentaje de crisis pues estaba en 100 y conforme fueron pasando los meses, aquí tenemos 0 meses, 1 mes, 3 meses y 6 meses. Vemos que a los 6 meses el porcentaje de crisis disminuyó muchísimo más del 50%. Entonces, pues podemos decir que la cantidad de crisis sí empezó a bajar bastante con la administración de este tipo de dieta cetogénica. Y aquí pues lo tenemos ya también establecido en una tabla en donde tenemos el porcentaje de reducción de crisis y tenemos que 4 pacientes solamente no tuvieron una reducción de las crisis. Menor de 50% de reducción solamente fueron 2 pacientes y del 50 al 90% de reducción de crisis lo tuvieron 14 pacientes. Es decir, 14 pacientes tuvieron menos crisis en un 50 a un 90%. Y en un 100% también tenemos que 7 pacientes dejaron de tener crisis completamente como antes las tenían. Entonces, pues podemos decir que fueron resultados bastante favorables. Siguiente. Ya teniendo estos datos, podemos decir podemos decir que la dieta pues sí es un tratamiento no farmacológico, que pues aunque no está estudiado muy a fondo, la verdad es que los efectos que tiene, o sea, sí son de bastante ayuda, para que los pacientes tengan una alternativa y para que no les sigan administrando tantos medicamentos que pues a fin de cuentas no le están ayudando y el paciente está deteriorando su calidad de vida. Entonces, aunque pues sí es un cambio en la dieta bastante drástico, al ser desde los pacientes pediátricos, pues sí también podemos hacer que estos pacientes empiecen a tener hábitos alimenticios de este tipo para poder mejorar su calidad de vida. Y pues sí requiere un estudio más a fondo y definitivamente se requiere ajustar a cada persona o a cada paciente esta dieta, pues dependiendo de los hábitos, del estilo de vida, de muchas cosas. Pero pues creo que sí es una alternativa que debería ser más estudiada porque pues es algo que no es tan tedioso o no es tan malo para mejorar una calidad de vida del paciente que no está presentando o no está mejorando ante el tratamiento farmacológico tan alto que ya tienen. Siguiente, por favor. Ok, antes de pasar al siguiente artículo, no es que no esté tan estudiado. De hecho, dentro de las medidas generales para los tratamientos en general de epilepsias, sí hay como identificados ciertos alimentos que deben evitarse.
Entre ellos y los más conocidos pues son cualquier tipo de alimentos alto en azúcares que pueda servir como un sobreestimulante del sistema nervioso y que pudiese condicionar el despertar de una crisis. De hecho, esa es la pauta por la cual se empezó a estudiar la dieta cetogénica. Entonces, en resumen, pues nos comentaste que la dieta cetogénica es alta en grasa y baja en carbohidratos. Entonces, realmente lo que se busca es justamente sustituir este tipo de alimentos que pudiesen condicionar una sobreestimulación del cerebro y cambiarlo por algún otros tipo de alimentos. Y de hecho hay estudios, si es que a lo mejor los encontraste, en donde hay grupos de alimentos que sí te recomiendan, porque se ha visto que ha tenido no tanto como un efecto neuroprotector, pero sí que ayudan como a disminuir el número de convulsiones en dado caso de que se presentara a lo mejor un estado descontrolado de las convulsiones o que incluso ayudan a reducir el tiempo de las mismas convulsiones y el número de cuadros que se pudiesen presentar, obviamente evitando así un estatus epiléptico. Entonces, por eso es que si en algún momento ustedes acuden al neurólogo con, eh, no sé, o a consulta de neurología como tal en alguna de sus rotaciones, parte de las medidas generales justamente son las dietéticas. Entonces, eh, se van a dar cuenta que muchos de los alimentos que van a proporcionar o que van a decir los neurólogos que consuman simplemente son las semillas, las nueces, que son realmente alimentos ricos en grasas, grasas obviamente, digámosle, de alguna manera buenas, que van a estar ayudando justamente a que no haya una sobreestimulación en el cerebro y evitar esas crisis convulsivas. Inclusive en algún momento estaban comentando que las manzanas y las verduras de hoja verde, específicamente las espinacas y las acelgas, van a ser uno de los alimentos que más van a ayudar a prevenir o a evitar estas crisis convulsivas. Entonces, esos artículos son demasiado interesantes. Evidentemente la dieta no va a hacer el tratamiento al 100%, pero sí va a ayudar mucho a el control de las crisis. ¿Ok? Ahora sí, continúen. Bueno, nuestro siguiente artículo es el control de crisis con ácido valproico, lamotrigina o levetiracetam en el manejo de la epilepsia mioclónica juvenil fármaco resistente. Bueno, entonces aquí se realizó un metaanálisis de un total de 30 estudios. Estos fueron publicados entre 1995 y 2020. Tiene 2.770 participantes, de los cuales 914 van a presentar la epilepsia mioclónica juvenil fármaco resistente y 1.856 se han encontrado libres de crisis con el tratamiento antiepiléptico. Y bueno, el objetivo de esta búsqueda es analizar la proporción de pacientes con epilepsia mioclónica juvenil fármaco-resistente y evaluar el impacto del ácido valproico contra los antiepilépticos de la lamotrigina y el levetiracetam, bueno, en el control de las crisis epilépticas. Bueno, como resultados, se vio que los pacientes que recibieron ácido valproico tienen un riesgo mayor de presentar farmacoresistencia que los que no lo reciben. Pero, bueno, más bien el artículo presenta que este resultado no es estadísticamente significativo y también vale la pena mencionar que este análisis no permitió identificar a los pacientes en politerapia contra los pacientes de monoterapia que usaban ácido valproico. Entonces, esto es un factor de confusión. Sí, entonces, bueno, con estos resultados se indicaron otras alternativas diferentes al ácido valproico, como el levetiracetam, y se encontró que reporta hasta un 42% de control durante más de un año de seguimiento. Entonces, bueno, estos datos sí fueron más significativos y se consideró como un fármaco prometedor para el control de la epilepsia mioclónica juvenil fármaco-resistente. Y después la lamotrigina, esta se comparó con el ácido valproico y con el levetiracetam. Solo reportó un control del 15% en un seguimiento mayor de un año.
Y bueno, entonces, a pesar de que pues en sí los estudios, o bueno, los resultados evidencian que estos pacientes podrían estar a favor del control de la crisis, pues también estos hallazgos no fueron estadísticamente significativos. Y entonces, bueno, se concluye que se dieron cuenta, por así decirlo, que esta revisión no analizaba la farmacoresistencia desde sus posibles causas fisiopatológicas y pues que tiene, o sea, este estudio tiene limitaciones por los estudios que utilizaron, ya que la mayoría son estudios observacionales. Bueno, es por ello que a pesar de los significativos avances, la evidencia actual sigue mostrando hallazgos inconsistentes en cuanto al estudio de epilepsia crónica juvenil, específicamente la farmacoresistente. Bueno, donde al parecer lo que está claro es que se trata de un síndrome de epilepsia heterogénea con un patrón complejo y con una respuesta al tratamiento igualmente variable. Entonces, pues, o sea, es importante seguir estudiando este subtipo y pues para brindar el tratamiento adecuado y el enfoque pronóstico también adecuado. Uh-huh. El siguiente artículo es acerca sobre autoinmunidad, convulsiones y pues la epilepsia, ¿no? Este artículo como tal es una búsqueda de otros artículos que, bueno, concluyen como tal, o más bien hablan acerca de ciertos marcadores que se logran identificar. Entonces, pues ya sabemos, nuestro cuerpo ante diversos trastornos, y específicamente hablando acerca de epilepsia, pues ciertos trastornos del sistema nervioso central, pues van a haber ciertos mecanismos autoinmunes que, bueno, estos van a promover una neuroinflamación, o sea, si hay alguna patogenia que pues algo que esté afectando a nuestro sistema nervioso central, pues nuestros mecanismos autoinmunes van a promover una neuroinflamación. Entonces, esto como tal, pues va a constituir pues como el primer paso para poder diferenciar entre ciertas características patológicas y clínicas. Entonces, bueno, este artículo en sí es como una brecha ante la posibilidad de poder identificar estos marcadores, pues ahora sí que antes de de que se llegue a presentar como tal o las crisis o inclusive un estatus epiléptico. Entonces, dentro de estas proteínas o marcadores que se pueden identificar están los anticuerpos como el ANA1 y ANA2 o el anti-anfifina y el anti-CRMP5. Entonces, estos actúan específicamente son como intracelulares contra antígenos nucleares y citoplasmáticos. Entonces, estos son ciertos anticuerpos que se logran identificar ante una crisis epiléptica, pero, o sea, se dice que al momento en que hay una producción como tal de estos anticuerpos pueden causar una hiperexcitación, entonces por ello es que se llega a generar lo de las crisis convulsivas. Siguiente, porfis. Entonces, bueno, como conclusión es que pues es de gran importancia considerar estos mecanismos inmunomediados pues para la comprensión clínica y las definiciones terapéuticas de la epilepsia. Entonces es importante la detección de autoanticuerpos. Sin embargo, o sea, al momento en que uno encuentra estos anticuerpos, no significa que porque ya los encontraste, ya, o sea, vas a padecer epilepsia o estás teniendo una epilepsia, porque no es así. O sea, puede estar involucrado con otro tipo de mecanismos, pero pues como dije, abre una brecha importante para poder identificar a lo mejor una crisis epiléptica. Y pues se necesita de estudios de imágenes para que pues se puedan aportar información sobre la existencia como tal de la inflamación pues en el encéfalo. Y eso es todo. Siguiente. Muy bien. Entonces, ¿dudas o preguntas sobre el tema? Háganme el favor de prender sus cámaras, por favor.
¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, perder más el tiempo, vamos a empezar con el siguiente tema, que serían infecciones virales, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces, por favor, iniciemos con la presentación. Bien, vamos a presentar el tema de enfermedades virales que afectan principalmente pues, al sistema nervioso central. Siguiente. Bueno, con afecciones al sistema nervioso central me voy a referir principalmente a aquellas que o involucran a las meninges o involucran al parénquima cerebral. Y dentro de las principales infecciones virales, pues voy a hablar de, por ejemplo, herpes simple 1 y 2, herpes zóster, o también tenemos otros virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus, enterovirus o el virus de la rabia. Siguiente. Ahí, ok. La meningitis va a ser una inflamación aguda de las capas que van a recubrir el cerebro y de la médula espinal, que van a ser, pues obviamente, las meninges. Esta va a cursar con una triada que va a ser principalmente la fiebre, la cefalea y la rigidez en la nuca. Las meninges van a ser una capa de tejido conectivo. Entonces, cuando se cursa con el cuadro de meningitis, pues vamos a ver más adelante que se va a contar con un recuento anormal de células en el líquido cefalorraquídeo, que principalmente va a ser un método diagnóstico. Es de etiología, por ejemplo, como los enterovirus, como el Coxsackie, el ecovirus, el herpes virus tanto 1, 2, zóster, citomegalovirus, Epstein-Barr o el virus tipo 6. Influenza, parainfluenza o rabia. Siguiente. Ok. Epidemiológicamente, pues vamos a tener que ocurre principalmente en los extremos de la vida, por ejemplo, con mayor frecuencia en los niños. Se ha estimado que tiene una incidencia entre 0.26 a 17 casos cada 100,000 habitantes y es más común en los climas que son templados o que son tropicales o subtropicales, porque si bien algunos de los virus que les vamos a mencionar aquí no son transmitidos por vectores, algunos virus ajenos que pueden causar afecciones al sistema nervioso sí pueden ser transmitidos por vectores como son mosquitos o chinches. Ahora, los enterovirus, por ejemplo, son la causa más común, causando de 12 a 19 casos cada 100,000 habitantes por año. En cuanto a la mortalidad, pues vamos a encontrar que son los pacientes inmunodeficientes, que son pacientes ancianos o que cursan con algunas enfermedades adyacentes, como es el caso de la diabetes mellitus. Ahora, por ejemplo, el virus herpes zóster puede causar meningitis asociada a una reinfección o en el caso de herpes simple tipo 2 causa meningitis viral recurrente o maligna. Siguiente. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, pues vamos a tener que inicia con una colonización. Permítanme un momento. Ya.
Lo lamento. Bueno, va a iniciar principalmente con una colonización de la mucosa nasofaríngea con la consiguiente invasión pues al sistema nervioso central. Y como bien más adelante lo mencionaré, pero un adelanto es que tenemos como principales factores de riesgo los extremos de la vida, como son los neonatos por un sistema inmune mal desarrollado o los pacientes mayores de 50 a 60 años. Esto tiene que ver a lo mejor con la involución tímica y la incapacidad de producir pues células del sistema inmune. También vamos a tener, por ejemplo, los pacientes inmunodeficientes, como pues ya había mencionado, adyacente con alguna enfermedad adyacente, los pacientes con VIH-Sida o inclusive pacientes que cursan con un embarazo. Y bien, bueno, hay dos maneras principales de adquirir la infección. La primera es a través del torrente sanguíneo, que es como, una atrás. Ajá. La primera es una infección adquirida como consecuencia de otra infección, como lo vamos a ver, por ejemplo, herpes virus simple 1, 2, citomegalovirus o inclusive por una mordedura de un canino que nos transmite el virus de la rabia. O la otra es por una lesión traumática o procedimientos quirúrgicos. Entonces, el organismo causante pues va a ingresar al torrente sanguíneo, ¿no? Y algunos organismos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, pero algunos no. En el caso de los que sí atraviesan la barrera, pues van a provocar obviamente una reacción inflamatoria pues en las meninges. Entonces se va a producir inflamación, por ejemplo, de la aracnoides y de la pía madre. A la inflamación de estas dos meninges se le va a llamar leptomeningitis. Entonces, si estamos hablando de que a lo mejor se inflama la aracnoides y se inflama la pía madre, pues es a lo mejor lógico pensar que también va a haber afección a nivel del espacio subaracnoideo y por consiguiente, pues la infiltración de patógenos hacia el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, pues una vez acumulado en este espacio, pues va a conducir al aumento de células linfocitarias en el líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Como les mencionaba, hay ciertas clasificaciones para la meningitis, de acuerdo al orden anatómico, a la etiología o a la duración. En cuanto a la anatomía, pues vamos a tener paquimeningitis, que es la inflamación o el engrosamiento de la dura madre, o también llamada paquimeninge. En cuanto a la leptomeningitis, pues va a ser inflamación de aracnoides, inflamación de pía madre, con consiguiente afección al espacio subaracnoideo y por ende al líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la clasificación etiológica, pues va a ser una meningitis aséptica. Esta va a ser, pues, afecta a las meninges, sí, pero el término aséptico va a ser más referencia a que, pues, no se van a encontrar microorganismos que se asocien directamente con la enfermedad, ¿no? Con la meningitis. Por ejemplo, en la tensión de Gram no va a haber, en cultivos no va a haber. Entonces, esto se asocia más a una meningitis un poco más bacteriana. Ya no entraría tanto en lo viral. En cuanto a la duración, pues va a ser aguda y crónica. Algo que se me olvidó mencionarles es que la meningitis viral generalmente va a ser benigna y va a ser autolimitada en el mejor de los casos. Entonces por ejemplo, sería una meningitis aguda con duración de horas o incluso días. En cuanto a la crónica, pues ya va a ser mayor a 4 semanas. Ya estaríamos hablando de mayor a 1 mes. Siguiente. Y bien, los factores de riesgo, pues los extremos de la vida, enfermedades como diabetes mellitus, insuficiencia renal o adrenal, hipotiroidismo, fibrosis quística, pacientes con inmunosupresión, el hacinamiento, porque está relacionado al contacto directo de persona con persona, o más adelante veremos, por ejemplo, el contacto de la piel, aerosoles, por ejemplo. También está la anemia falciforme, la esplenectomía, el alcoholismo o la cirrosis.
la reciente exposición con otros pacientes que ya tengan un diagnóstico confirmado de meningitis también, los defectos de la epidural, perdón, de la dura madre, el abuso de drogas intravenosa o la endocarditis bacteriana, porque como bien ya hemos visto, una enfermedad viral nos puede llevar a una enfermedad bacteriana y viceversa. Siguiente. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues estas van a estar relacionadas con pues, la fisiopatología que cursa la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la cefalea. Bien sabemos que el cerebro no duele, pero ¿qué está sucediendo? Pues están inflamando las meninges y teniendo en cuenta que el aracnoides es una membrana que cursa con, bueno, que tiene muchas inervaciones, pues qué sensaciones no va a provocar, ¿no? Por ejemplo, y en cuanto a la entrada del agente patológico, pues vamos a estar respondiendo con una fiebre persistente. Ahora, los signos que puedo decir son propios, por ejemplo, de la enfermedad, pues va a ser rigidez de la nuca, el signo de Kernig's y el signo de Brudzinski. ¿Por qué? Pues porque al haber una inflamación en las meninges, esto va a provocar el aumento de una presión intracraneal, tensión en los nervios y por ende dolor en las regiones lumbares. Esto puede provocar, pues sí, el dolor en las lumbares provoca ¿cómo puedo decírselos? Más bien, el efectuar estas maniobras ocasiona dolor. Y es como una respuesta a los estímulos dolorosos que está teniendo el paciente. Es como un signo de protección también. Fotofobia, estado de la alteración mental propia de la afectación de las meninges y que en ocasiones se puede complicar a encefalitis, ¿ya? Y puede cursar con confusión, más adelante también veremos que conforme a la reactivación del agente viral, se pueden dar distintas alteraciones propias de este aparato, de ese sistema. Por ejemplo, son las náuseas, los vómitos, las atralgias, los pacientes pueden cursar con irritabilidad, algunos virus pueden causarnos anemia, por tanto, palidez de los tegumentos, por ejemplo, citomegalovirus nos puede causar manchas en la piel, otras manifestaciones clínicas como el arqueamiento de la espalda o dificultad para caminar, que pues ya son síntomas focalizados de la enfermedad. Siguiente. Bien, aquí son dos pruebas para saber si el paciente está cursando con una inflamación meningea. En la primera tenemos el signo de Kerning, que básicamente es el paciente está en decúbito dorsal y el explorador intenta alzar una extremidad inferior a 90 grados. Pero ¿qué es lo que el paciente va a hacer de una manera refleja? Pues va a flexionar esa extremidad hacia adentro, es decir, no va a permitir que la extremidad se eleve más a lo que el paciente pueda soportar. Entonces también nos habla de una irritabilidad de las meninges. O, por ejemplo, en el signo de Brudzinski, el paciente también en decúbito dorsal y el explorador con ambas manos lo toma de las cervicales y eleva o flexiona. ¿Y aquí qué podemos evaluar? Podemos evaluar tanto el signo de Brudzinski como la rigidez de la nuca, porque el paciente no va a tolerar que se le flexione o que se extienda ese cuello. Entonces, el paciente va a responder con la elevación de ambas piernas hacia su pecho. También es signo de irritabilidad meningea y he visto que el signo de Brudzinski es más específico y sensible para el diagnóstico de la meningitis al signo de Kerning. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener la punción lumbar, para el análisis del líquido cefalorraquídeo. Aquí, pues, la punción lumbar va a estar indicada en todos los pacientes en los que se sospeche o meningitis o encefalitis. Y pues las complicaciones, como ya lo habíamos estudiado, la principal es una herniación cerebral, cefalea y pues un dolor intenso. También se van a estudiar los exámenes de sangre y una tomografía computarizada. Dentro de la tomografía, ¿qué se espera?
identificar, pues, lesiones de herniación cerebral. Está indicado en aquellos pacientes que tengan más de 60 años, que cursen con crisis convulsivas 7 días anteriores al proceso de meningitis o a la manifestación de signos y síntomas. Aquellos pacientes que tengan inmunocompromiso, alteración del estado de alerta, parálisis facial u ocular. Siguiente. Esta tabla me pareció muy dinámica para estudiar las diferencias que se pueden observar en líquido cefalorraquídeo dependiendo si es una bacteriana, viral, si es una meningitis causada por tuberculosis o por hongos. Por ejemplo, en la viral vemos que el líquido va a ser de un aspecto claro, es decir, no va a cambiar, no va a tener mayor significado este estudio. Bueno, este aspecto. En cuanto a la presión, también va a ser normal. Los leucocitos van a ser menos de 300 milímetros cúbicos con predominio linfocitario. Las proteínas van a estar un poco aumentadas más de lo normal, de 40 a 100 miligramos sobre decilitro. La glucosa, pues como no se cursa con un proceso bacteriano, pues no va a estar tan disminuido. En ocasiones puede estar muy poco o normal, no tanto como en las bacterias, que pues por el alto consumo de glucosa, pues sí va a haber un significado importante. En cultivos y tinción de Gram, como les comentaba, aquí básicamente van a ser negativos. Siguiente. Bien, y aquí también es otra tablita, nos maneja los valores de meningitis viral. Por ejemplo, los linfocitos van a ser de predominio mixto o polimorfonuclear. Las proteínas van a estar un poco elevadas, mayor a 40 y hasta 100 miligramos sobre decilitro. La glucemia va a estar normal y básicamente una prueba específica para la meningitis viral va a ser la PCR. Más adelante se las van a explicar. En cuanto al tratamiento, pues, por ejemplo, para virus herpes zóster va a ser aciclovir 10 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas de 14 hasta 21 días. En cuanto al esteroide, pues, este está indicado, pero no en todos los casos, porque si tomamos en cuenta que algunos virus van a ser demasiado oportunistas ante la baja del sistema inmune y considerando que el esteroide pues baja aún más el sistema inmune, pues no queremos causar una sobreinfección, además de la que ya tenemos. Pero en casos en los que sí, pues va a ser dexametasona 0.15 miligramos por kilogramo cada 6 horas intravenosa por 4 días. Y aquellos pacientes con contacto con otros pacientes que tengan meningitis por meningococo, pues se les va a dar un tratamiento profiláctico con antibióticos, por ejemplo, rifampicina, ciprofloxacino y ceftriaxona. Es decir, no es tratamiento propio de la meningitis viral, pero sí va a ser un tratamiento profiláctico. Y ahora, dentro de las principales complicaciones, pues vamos a tener ACTIP con H. Está hiponatremia, hidrocefalia, de abscesos, cese de cerebritis y lesión de los nervios craneales, T de trombosis y de infarto, B de ventriculitis o vasculitis también, E de colecciones extraaxiales que van a ser hematomas en el parénquima cerebral. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de la encefalitis. Como tal, vamos a hablar como las generalidades, ya que va a ser una inflamación del parénquima cerebral. Como tal, va a ser una enfermedad aguda del sistema nervioso central y, bueno, en este caso va a ser secundaria a una infección por virus. Frecuentemente se puede acompañar también de inflamación meningia o de la médula espinal y pues a esto se le va a denominar meningoencefalitis o encefalomielitis. Entonces, como tal, la encefalitis va a ser una complicación secundaria a una infección por virus y hay diversos o diferentes agentes que pues pueden causar esto, como por ejemplo el virus del herpes, el herpes simple tipo 1, el tipo 2, el de la varicela zóster,
el citomegalovirus, el del Epstein-Barr, el del herpes virus humano de tipo 6, de tipo 7 y de tipo 8. En el caso de los herpesvirus, el virus simple del tipo 1 va a ser el principal agente etiológico que cause encefalitis viral. Bueno, va a haber otros virus que también pueden propiciar a que se desarrolle esta enfermedad y van a ser el virus de la rabia, los arbovirus, también se menciona que puede ser el virus del oeste del Nilo o el virus de la influenza. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, en cuanto a la encefalitis, va a ser una enfermedad poco frecuente con una incidencia de 0.3 a 0.5 casos por cada 100,000 habitantes. De igual forma, como ya se lo mencionaban, va a ser más frecuente en niños, en ancianos y pues en pacientes inmunodeprimidos. También se presenta que hay maneras de disminuir su incidencia, en este caso puede ser la vacunación infantil o el control ambiental de los vectores, ya que la mayoría de estos virus se pueden diseminar, por ejemplo, por mosquitos o por garrapatas. Y también muchas son estacionales que pueden estar condicionados dependiendo de la distribución geográfica o del ciclo biológico pues, de los vectores. En cuanto a la fisiopatología, de igual forma mi compañera ya les había mencionado más o menos cuál es el proceso para que los virus lleguen al sistema nervioso central. Entonces, en este caso, el agente infeccioso puede alcanzar el sistema nervioso pues a través de diferentes vías o de diversos mecanismos. Entonces, muchos de ellos se van a principalmente primeramente se van a replicar fuera de este sistema y luego lo van a invadir en este caso por vía hemática o hematógena y van a producir una infección diseminada. Por ejemplo, en este caso las partículas víricas van a atravesar directamente la barrera hematoencefálica. Bueno, en la imagen también se puede ver que pueden ser transportadas por leucocitos infectados, como en el caso del herpes o del sarampión. En este caso, pues van a producir una encefalitis diseminada. También puede haber otras vías como la neuronal retrógrada, que en esta se van a seguir los axones neuronales y va a causar una encefalitis focal con lesiones específicas en áreas temporales y frontales, como en el caso de la rabia o del herpes simple. Y también puede haber una inoculación directa que puede ser secundaria a un traumatismo abierto del sistema nervioso central. Entonces, a grandes rasgos, el virus puede atravesar la barrera hematoencefálica por medio de leucocitos infectados, ¿no? Entonces, una vez dentro del sistema nervioso central, el virus se va a propagar a través del líquido cefalorraquídeo y pues esto va a inducir una respuesta inflamatoria provocando, como lo habían mencionado, meningitis o en este caso, pues la encefalitis. Posteriormente a esto, el virus va a alcanzar las células del sistema nervioso, ya sean neuronas o células gliales de forma directa o pues mediante las células inflamatorias. Y bueno, una vez que ya el virus llega al tejido nervioso, se va a producir un acúmulo de estas células inflamatorias y van a dirigir al virus infectante. Este acúmulo de células inflamatorias va a estar acompañado de una liberación de citocinas pues inflamatorias y por tanto esto va a condicionar o va a producir una cascada inflamatoria que va a causar un incremento de la permeabilidad, en este caso de la barrera hematoencefálica, y pues esto va a favorecer la entrada de mediadores inflamatorios sistémicos. Entonces, a grandes rasgos es como los virus pueden ingresar al sistema nervioso central. Siguiente, por favor. En el caso de la encefalitis, se van a clasificar en encefalitis aguda o también puede ser denominada infecciosa o primaria.
Esta va a ser la más frecuente y va a estar provocada como tal por la infección en el cerebro causante o a causa de un virus. En este caso, el herpes virus simple de tipo 1 va a ser el principal agente para causar la encefalitis. Y el otro tipo va a ser la posinfecciosa o secundaria. Y esta se va a caracterizar por una afección aguda en el sistema nervioso central, pero se va a presentar una semana después de presentar, por ejemplo, un cuadro febril con infección respiratoria o también por una enfermedad exantemática en remisión o por una vacunación reciente, pero como tal no se va a presentar específicamente en el momento, sino hasta después, presentando pues la afección neurológica. Siguiente, por favor. De igual manera, en general, las manifestaciones clínicas de encefalitis, en el caso de la encefalitis aguda, se presenta fiebre, cefalea, pues alteraciones en las funciones cerebrales o del comportamiento. Puede pues haber déficits motores, alteración de los pares craneales, parestesias, semiparesias. También se pueden presentar convulsiones, ataxia o trastornos del movimiento. Y hay algunos virus que pueden desencadenar infecciones graves, como lo veremos más adelante en el caso de la rabia, y pues estos pueden causar como tal ya el coma o la muerte. Y la encefalitis posinfecciosa pues se va a presentar, como les mencionaba, una semana después y va a producir síntomas de forma brusca, pero no van a ser como tal distinguibles, aunque lo que puede persistir aquí pues van a ser las convulsiones. Siguiente, por favor. De igual forma, el diagnóstico, se pueden presentar diferentes formas o nos podemos apoyar de diferentes formas para diagnosticar una encefalitis. Principalmente, pues va a ser lo clínico, ¿no? La exploración física. En esta se pueden presentar alteraciones como inflamación parotídea o lesiones cutáneas, como por ejemplo eritemas o petequias. Puede haber lesiones de picaduras. Como les mencionaba, algunos de estos virus son transmitidos a través de vectores, faringitis o poliadenopatías. En el caso de la exploración neurológica, pues se puede emplear la escala de Glasgow, evaluar el estado de conciencia o puede haber alteraciones motrices o sensitivas. Siguiente. Otros métodos de diagnóstico, de igual forma ya se los habían mencionado, el estudio del líquido cefalorraquídeo. En este puede haber una presencia de leucocitos, de leucocitosis de predominio linfocitos y se van a presentar menor a 200 células por mililitro. Otra técnica de diagnóstico va a ser la de la PCR del líquido cefalorraquídeo. Esta va a ser muy importante, ya que va a ser de las principales que nos va a poder ayudar a determinar que la encefalitis esté causada por un virus, ya que la PCR pues va a ayudar a determinar que esté presentando ADN viral para infecciones, por ejemplo, por enterovirus o por virus del grupo del herpes, también por algunos arbovirus. Y en el caso del virus del herpes simple, la PCR va a tener una sensibilidad del 95% y pues una especificidad de hasta el 100%, entonces va a ser como de las técnicas más importantes para ayudar a determinar que sea una encefalitis viral. Siguiente. Otros métodos de diagnóstico, en este caso los de imagen, puede ser la resonancia magnética o la tomografía computarizada. En el caso de la tomografía computarizada, esta no es como tal útil para diagnosticar una encefalitis, sino es más bien para descartar procesos intracraneales que puedan simular una encefalitis, como por ejemplo abscesos o tumores intracraneales, pero como tal no va a detectar las lesiones cerebrales en esta fase. Por tanto, la que va a tener mayor importancia va a ser la resonancia magnética, ya que al realizarse, esta puede presentar características de la encefalitis, como detectar cambios en el parénquima cerebral y definir la extensión de las lesiones. También puede detectar lesiones desmielinizantes
o diferenciar alguna lesión aguda de una posinfecciosa. En el caso de la secuencia T2, puede presentar un aumento de la señal en regiones orbitofrontales, en lóbulos temporales y en una circunvolución angular. En ese ejemplo que les coloqué ahí, se refiere a que se observan áreas hiperintensas en secuencias potenciadas en T2, localizadas en sustancia blanca que, bueno, va a corresponder a una desmielinización y, bueno, se las van a poder observar porque son las de flecha roja. Entonces, como les mencionaba, en la resonancia magnética, pues se pueden detectar lesiones desmielinizantes. Siguiente, por favor. Otro ejemplo del empleo de la resonancia magnética es el de ese paciente que es un varón de 31 años que debuta con disminución de la conciencia y un episodio de delirio. Y pues al realizarle un estudio serológico resultó positivo para citomegalovirus, que es otra de los agentes que pueden causar encefalitis. En ese caso, en su resonancia, en su tomografía que le realizaron, que es la primera, la de la A, se presenta un edema cerebral, ya que presenta surcos borrados. Y en el caso de la resonancia magnética que le realizaron, lo característico que se le encontró es una hiperintensidad de señal en secuencias potenciadas en T2 y en FLAIR de corteza insular, que son las que están señaladas en flecha azul, así como pues también de la sustancia blanca. Entonces, de los principales estudios de imagen que pueden ayudar a determinar una encefalitis va a ser la resonancia magnética, y de los otros importantes pues va a ser la PCR del líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Bueno, se menciona que también como se pueden presentar estas convulsiones o alteraciones del estado de la conciencia, otro método de diagnóstico que puede ser empleado pues es el electroencefalograma. Estos suelen ser descargas localizadas o difusas sobre un ritmo de fase lento, y pues también, como se mencionaba, puede ser localizado en lóbulos temporales, y si se presenta ahí, pues puede ser indicativa de una encefalitis herpética, que pues es de las más comunes que se presentan. Y bueno, ya para mencionar otro tipo de diagnóstico que se puede hacer es la biopsia cerebral. Esta ya no está como muy solicitada, bueno, no se emplea mucho, pero pues se menciona que solamente se solicita en muy pocas ocasiones, y más que nada en pacientes que cursan con una encefalitis pues que no esté establecida, no tienen un agente etiológico establecido, o como tal no han establecido la encefalitis, pero que tienen un deterioro clínico progresivo. Entonces, en caso de realizarse la biopsia, pues lo que suele mostrar es una necrosis hemorrágica. También puede haber presencia de antígenos para herpes virus simple, o inclusiones de Code-3 de tipo A, como las que se ven en la imagen, que pues estas se presentan si hay una encefalitis viral, pues a causa del herpes virus simple de tipo 1 o de tipo 2. Siguiente, por favor. En el caso del tratamiento, no está como tal muy especificado. Más bien se recomienda un manejo multidisciplinario. En pacientes de fase aguda, pues se puede requerir cuidados intensivos para el apoyo cardiorrespiratorio, o también tratamiento anticonvulsivo o de manejo de la hipertensión craneal. Más que nada, este será específico de acuerdo al agente etiológico que esté causando como tal la encefalitis. Entonces, de igual forma, pues ya, como se los habían mencionado, aciclovir intravenoso para encefalitis de virus del herpes, o por ejemplo otro antiviral como es el ganciclovir y foscanet por citomegalovirus, o corticoides o inmunomoduladores en encefalitis posinfecciosa, pero de igual se los mencionaremos más adelante cuando veamos cada uno de los agentes etiológicos. Siguiente, por favor. Ahora, comenzando con los agentes etiológicos virales,
vamos a hablar sobre el virus herpes simple. Tanto uno como dos, los pienso abordar juntos debido a que ambos pues, van a cursar con un cuadro de meningoencefalitis. Ahora, bien, estos van a generar un compromiso difuso del parénquima encefálico. Epidemiológicamente, pues, es la causa más común de encefalitis aséptica a nivel mundial. De 2 a 4 casos por cada millón de habitantes se presentan cada año. Se dice que los virus herpes van a representar el 20% de las etiologías virales que cursan con afecciones al sistema nervioso central. Y también que el virus herpes simple 1 se presenta en el 90% de los adultos, mientras que el 2 se presenta únicamente en el 10%. Pero el virus herpes simple 2 va a predominar en neonatos, causando encefalitis. Siguiente. Adentrándonos un poquito en la inmunología, pues, y hablando de la biología de los virus, pues tenemos que estos herpes van a ser moléculas bicatenarias de ADN, que dependiendo el tipo de herpes que mencionemos, pues va a variar en el tamaño. Tiene un diámetro de 150 nanómetros, es decir, es un poquito más grande que si lo comparamos con el coronavirus. Tiene una cápside deltaicosahídrica con 162 capsómeros. Los capsómeros, pues básicamente son estructuras que van a rodear y van a formar a la cápside. A su vez, la cápside va a resguardar la información vírica o ADN viral y tiene una envoltura de glucoproteínas, que son como las ramificaciones que salen del virus. Ahora, tenemos en cuenta que a lo largo de todo nuestro organismo vamos a tener receptores tipo Toll-like o TLR que van a reconocer a los RRP, que van a ser receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, estos TLR, tanto 3 como 9, van a reconocer a los que son llamados patrones moleculares asociados a patógenos. Y estos van a ser características, ya sea de los virus, de los hongos, o en este caso, bacterias, hongos, o en este caso de los virus, que van a reconocer estos receptores. Y aquí, pues, se va a reconocer glucoproteínas virales, ARN y ADN viral. Y bien, una vez que se reconoce esto que hace una unión antígeno-anticuerpo, pues se va a comenzar con la expresión de quimiosinas, pero no sin la expresión de factores de transcripción como son factor nuclear kappa o también interferones, con la consiguiente expresión ahora sí de quimiosinas que van a provocar un aumento de la inflamación, por así decirlo, y dentro de las principales quimiosinas proinflamatorias va a estar la interleucina 1. Ahora bien, como les mencionaba en un inicio, los virus no pueden, o no todos, no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, ni tampoco los anticuerpos. Pero, ¿qué sucede? Una vez que la viremia ya está desencadenada, que la replicación es masiva, ahora sí el virus va a ingresar mediante los leucocitos infectados hacia nuestro organismo. Y estos leucocitos van a viajar a través de los capilares sanguíneos y de los cuerpos coroideos y se van a adentrar de esta manera a las meninges y líquido cefalorraquídeo. Siguiente. En cuanto al mecanismo de infección viral, pues van a haber dos fases. Una primera en la que el virus se adhiere a la superficie celular con la fusión a la membrana plasmática, y esto van a ser glicoproteínas virales como la GB y la GC. Y en una segunda etapa o una segunda fase en la que propios componentes del virus, como es el UL41, 13 y BP16, van a causar la inactivación en la síntesis de proteínas ARN-M o ARN mensajero por parte del hospedero. Es decir, el hospedero ya no va
a brindar información de protección inmunológica. Ahora el virus va a proporcionar su propia información al núcleo para a partir de ahí dar esas copias o esas replicaciones víricas. El siguiente punto es, el virus va a introducir ARN polimerasa 2. Polimerasa, si recordamos, es un factor importante en la transcripción celular. ¿Por qué? Porque a partir de una copia de ARN me va a fabricar ahora, pero una copia de ADN. Entonces, si el virus me está introduciendo su propia ARN polimerasa, pues me va a producir copias de ADN, pero víricas. Entonces, se dice que el 25% del ADN forma viriones y el otro 65% va a permanecer en un estado de latencia, con posibilidad de reactivaciones constantemente. Siguiente. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues vamos a tener que hay 3 características importantes que van a controlar el curso de la infección. Va a ser la neuroinvasividad, la neurotoxicidad y la capacidad que posea este virus o este agente patógeno para permanecer en un estado de latencia. Si vemos en la imagen, tenemos 3 etapas: el ingreso, la latencia y la reactivación. En la primoinfección o el primer contacto con el virus, hay 2 vías principales de ingreso. Una va a ser las fosas nasales, como es la primera imagen, y la segunda es la piel, es la imagen pero de abajito. Esto va a ser a través de cortadas profundas, traumatismos que involucren grandes cantidades o volúmenes de sangre o directamente incisiones quirúrgicas. Estos viriones van a migrar a través del transporte axonal retrógrado a los bulbos olfatorios. Los bulbos olfatorios pues van a pertenecer al sistema límbico y van a formar el nervio olfatorio. Se alcanza a ver en la imagen, pero no puedo señalarles. Es directamente por encima del piso, del techo de la nariz. Ahora bien, ¿dónde más van a tener latencia? Pues van a tener en el ganglio de la raíz posterior y el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser va a ser muy importante fisiopatológicamente. Si el virus se queda en un estado latente aquí y se reactiva, va a causar sintomatología específica, porque este ganglio es como el origen de las 3 principales ramas del nervio trigémino, tanto oftálmica, maxilar como mandibular. Entonces, si se llega a activar, pues va incluso a ocasionar, puede ser una neuralgia del trigémino. Los pacientes lo describen como un dolor 10 de 10 y puesto que es la parte sensitiva del nervio trigémino, pues va a tener mucha sintomatología. Ahora, en cuanto a la reactivación, pues puede migrar y puede comprometer tanto a encéfalo como a meninges, como a los nervios craneales a través de procesos inflamatorios y va a cursar en algunas ocasiones con una vasculitis. Esta vasculitis, a su vez, va a provocar una isquemia y de aquí podemos partir para las siguientes manifestaciones clínicas. Ahora bien, si vemos en la imagen de la derecha, les quiero describir como una hipótesis que se ha estado diciendo que pasa durante la reactivación de este virus. Por ejemplo, en el virus se va a dirigir mediante los nervios sensoriales, que es ahí donde, ahí no les puedo señalar, pero en la imagen chiquita donde el señor está agarrando una plumita, al lado, ahí van a ser los nervios sensoriales, o en el número 7. Este virus se va a redirigir hacia la fosa anterior y al piso medio, que están en los números 5 y en los números 6. Entonces, siguiente. Entonces, ahora sí, partiendo de esa fisiopatología, pues podemos hablar sobre las consiguientes manifestaciones clínicas. Como ya les había mencionado, una vasculitis cerebral nos puede llevar a una isquemia cerebral y una alteración de la conciencia, cambios en el comportamiento o signos de focalización. Por ejemplo, el señor que estaba tomando la
plumita, de repente va a sentir que no siente la mano, no siente que está escribiendo, se puede caer el objeto de su mano, etcétera. Ahora, en cuanto al virus herpes simple 1, va a estar relacionado con encefalitis frontotemporal, mientras que el 2 va a estar relacionado con meningitis aséptica. Entonces, aquí encontré en porcentaje los principales signos y síntomas que se pueden encontrar dependiendo a si es una encefalitis o si es una meningitis. Por ejemplo, en los pacientes que cursan con encefalitis, el principal síntoma pues va a ser una fiebre recurrente. Se demuestra en el 92% de los pacientes. Cursan con cambios de personalidad en el 85%, tienen disfasia en el 75%, una disfunción autonómica en el 60%, tienen ataxia y hemiparesias o convulsiones en el 38%. Los pacientes con meningitis pues van a cursar con cefalea, fiebre, compromiso al estado de conciencia, focalizaciones y convulsiones. Entonces, como vemos, no hay mucha diferencia entre las manifestaciones clínicas de encefalitis y meningitis. Entonces, aquí estaría más relacionada hacia el agente etiológico, si es virus herpes 1 o virus herpes 2. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues ya mi compañera les indicó que pues no hay mucha diferencia en tanto a meningitis o encefalitis, pero bueno, en este caso para el diagnóstico por encefalitis va a ser la PCR, como les había mencionado, va a ser de alta sensibilidad para el virus del herpes, en este caso el herpes 1, y con una especificidad de hasta el 94%, entonces va a ser de la principal técnica para un diagnóstico de algún virus que esté afectando al sistema nervioso central. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, se pueden presentar pleocitosis o un aumento de los leucocitos. Estos pueden estar entre 10 hasta 500 células por microlitros en un 85% de los casos. O también puede presentarse hiperproteinorraquia de 60 a 70 miligramos sobre decilitro hasta en 80% de los pacientes. Siguiente. De igual forma, la resonancia magnética para determinar, en este caso, una infección viral por herpes hacia el sistema nervioso central, pues va a ser la resonancia magnética. Las principales características ya específicamente para herpes es que puede presentar imágenes de hiperseñal en secuencia T2 en la zona inferior y medial, principalmente pues del lóbulo temporal, extendiéndose hacia la ínsula. En el caso de encefalitis por herpes virus de tipo 2, va a ser una afectación de la sustancia blanca periventricular de ambos hemisferios con intensidad en T2. Y en el caso de la encefalitis por herpes virus de tipo 1, el 85% se va a situar en los lóbulos temporales u occipitales. En ese caso, en los ejemplos que están ahí, en las imágenes, la primera, que es la de color azul, esa va a corresponder a una resonancia magnética por encefalitis herpética por herpes virus del tipo 1. Y bueno, va a ser un corte coronal y sagital donde se pueden apreciar imágenes típicas de hiperseñal en secuencia T2 en la zona inferior y medial de ambos lóbulos temporales, que pues van a ser los principales afectados. El otro ejemplo corresponde a una encefalitis herpética, de igual forma es una resonancia magnética encefálica en secuencia T2 y en esa se van a apreciar lesiones tempranas bilaterales, pero van a predominar más del lado izquierdo. Entonces, la resonancia magnética va a ser la de principal para determinar la presencia de una encefalitis viral. Siguiente, por favor. Otro método de diagnóstico, igual ya se los había mencionado, va a ser el electroencefalograma con una sensibilidad del 84% y una especificidad hasta del 32.5%.
puede presentarse entrelazamiento de la actividad de forma generalizada y puede estar seguido por ondas paroxísticas o, como igual en la resonancia magnética lo determinaba, con procesos trifásicos de predominio temporal. Y en algunas circunstancias puede haber descargas epileptiformes periódicas con una intensidad de 2 a 3 Hz, de igual forma originadas en el lóbulo temporal, en el caso de ser una infección viral por herpes. Y el tratamiento, como se había indicado, va más enfocado en cuanto al agente etiológico que esté causando la infección viral. En este caso, para el herpes, pues va a ser el antiviral de aciclovir, que va a ser de 10 miligramos sobre kilogramo cada 8 horas o de 30 miligramos por kilogramo al día durante 14 a 21 días. Y en el caso de pacientes con insuficiencia renal, pues se puede ajustar la dosis a 20 miligramos sobre kilogramo al día. Siguiente, por favor. Bueno, pues continuando con algún otro agente etiológico viral, pues es el citomegalovirus, y este es un virus altamente oportunista, en el que si permanece en estado de latencia, pues se va a dar una reactivación cuando el sistema inmune esté comprometido o cuando esté sometido o expuesto ante algunas otras enfermedades. Es un microorganismo propiamente humano, es decir, no se va a transmitir por vectores y pertenece a la subfamilia de Beta Herpesviridae. Epidemiológicamente va a infectar entre a un 0.5 hasta un 2.5% de los recién nacidos. Aproximadamente en las mujeres, el 40% de todas aquellas que fueron o acudieron a clínicas de detección de infecciones de transmisión sexual lo tenían. Y bueno, la causa más frecuente de anomalías congénitas es el citomegalovirus, actuando como un agente teratogénico en aquellos pacientes neonatos. Y bueno, el 15% de los mortinatos presentaron citomegalovirus, y este es un virus que se encuentra en países, bueno, en países que están en vías de desarrollo o pues ya están desarrollados. Ahora bien, en cuanto a la replicación, pues es un ARN que transporta su propio ARN mensaje. Perdón. El citomegalovirus va a transportar su propio ARN mensajero, se va a introducir a la célula y en las propias células humanas va a iniciar la replicación. Vamos a tener que esta es una replicación lenta, por lo tanto va a demostrar síntomas pasados los 7 a los 14 días. Y pues va a ser una infección latente que se va a quedar en principales células como los monocitos, los linfocitos y las células de la médula ósea. ¿Cuáles van a ser sus células diana? Pues principalmente aquellos receptores que tengan el factor activador de plaquetas. ¿Y dónde se va a encontrar esto? Pues prácticamente en todos lados, en glándulas salivales, en vías urinarias, en el pulmón, en vías respiratorias superiores, en el corazón, en el intestino y el vaso. Pero en general son muchas otras. Entonces tenemos que es una enfermedad latente que va a estar constantemente con reactivaciones. Siguiente. Bien, en cuanto a la transmisión, pues se va a dirigir principalmente al grupo étnico al que esté afectando. Por ejemplo, en los recién nacidos, la vía principal pues es la transplacentaria o la infección intrauterina o a través de la secreción salival, de los besitos que a lo mejor le damos a los bebés. Aquí la importancia de no besar a recién nacidos, sino tener tanto un contacto directo con ellos. En el lactante o en el infante, pues las principales vías de transmisión van a ser a través de las corporales, como la leche materna, la saliva, las lágrimas y la orina, porque algo interesante es que aun cuando la enfermedad ya haya pasado, citomegalovirus se puede encontrar en estas secreciones
hasta 10 días después, aun cuando ya no presentes la enfermedad, pero aún puede estar dando, por ejemplo, falsos positivos. Ahora, en el adulto, la transmisión va a ser principal por vía sexual, por transfusiones sanguíneas o por órganos trasplantados. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, citomegalovirus va a cursar con un cuadro de mononucleosis en aquellos pacientes que estén o que presenten una inmunocompetencia. Con mononucleosis me refiero a que estos pacientes pueden tener fiebre, escalofríos, debilidad, malestar general, mialgia, cefalea y erupciones cutáneas, pero tengo entendido que las erupciones cutáneas únicamente aparecen cuando la persona está tomando ciertos antibióticos, entonces es cuando viene el rash. Pero pues generalmente pues se puede confundir hasta con síntomas de una gripe. Entonces aquí en el esquemita de la derecha pues traté de representar como lo que va a pasar. Entonces, las células infectadas por citomegalovirus van a tomar una apariencia linda o no sé, tierna, porque tienen una apariencia de ojos de búho. Pero es aquí cuando ya comienza la fase de la replicación. Entonces, ante esta replicación, hay una respuesta inmune mediada principalmente por linfocitos, por macrófagos y por monocitos. Esta respuesta inmune, pues obviamente va a causar una inflamación sistémica que causaría los principales síntomas que les acabo de mencionar. Entonces, si la respuesta inmune es competente, pues se va a dar el cuadro clínico de la mononucleosis. Ahora, pasando estas 2 semanas, que es generalmente la limitación de la enfermedad, se puede dar un estado de latencia. Y el estado de latencia se va a observar citomegalovirus en vías respiratorias superiores, vías gastrointestinales, vías salivales y vías linfáticas. Algo que se me pasó decirles es que si a la persona se le hace un estudio de sangre, puede salir factor reumatoide positivo, proteína C reactiva, linfocitos atípicos y anticuerpos antinucleares. Siguiente. Bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas en una fase de agudización, es decir, el virus ya salió de su estado de latencia, pero aún estamos hablando de un paciente inmunocompetente. Como les mencionaba, prácticamente se va a quedar latente en cualquier órgano o aparato y sistema que tenga pues receptor activador de plaquetas. Por ejemplo, en el cerebro va a causar debilidad, va a causar atonía muscular, espasmos musculares, va a causar convulsiones, alteración del estado mental, cefalea y vómito, que si bien pues no son como indicativos de que el paciente está teniendo una meningitis y mucho menos que está relacionada con citomegalovirus. Ahora, si el virus se reactiva en los pulmones, va a causar con neumonitis, tos, disnea, cianosis, expectoración o una sobreinfección bacteriana. Pero únicamente les puse como ejemplo estos 2 órganos. Sin embargo, puede reactivarse en muchos otros. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, pues puede causar síntomas como las náuseas, los vómitos, diarrea. Los pacientes cursan con mala digestión, mala absorción, no toleran la vía oral, ni tanto líquidos, sólidos, y pues obviamente tienen un dolor abdominal. Pero sinceramente estos síntomas tampoco son propios ni de citomegalovirus ni tampoco de meningitis. Ahora, por ejemplo, se reactiva en páncreas, entonces el paciente también va a cursar con un dolor abdominal, va a causar un aumento de las enzimas pancreáticas, va a tener resistencia a la insulina y estos pacientes pueden incluso durante la enfermedad tener episodios hiperglucémicos, pero no quiere decir que el paciente ya se vaya a volver diabético, por ejemplo. Ahora, no podía pasarme citomegalovirus sin mencionar que pues es un
agente teratogénico, ciertamente. Entonces, aunque no cause directamente, por ejemplo, meningitis en el recién nacido, aunque sí encefalitis, pues se me hizo importante mencionarles que el 5% de las madres infectadas va a tener durante su embarazo un retraso en el crecimiento intrauterino. Los bebés pueden nacer con prematurez o pueden tener sufrimiento fetal. Ahora, hay un diagnóstico que se llama citomegalovirus congénito y es aquellos pacientes que sufren la primoinfección durante los primeros 20 días de gestación. Es decir, la madre se infectó durante estos primeros días y pues obviamente a través de una vía placentaria se transmitió o se replicó este virus al bebé. Los pacientes pues van a cruzar con microcefalia. Estos pacientes también pueden tener una parálisis, pueden tener, si se les hace un estudio diagnóstico de líquido cefalorraquídeo, estos van a tener un aumento en las cantidades de proteínas, por ejemplo. Los bebés también pueden tener parálisis facial y una de las principales complicaciones del citomegalovirus es el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, los bebés también pueden tener esplenomegalia. Entonces, ¿qué me condiciona esto? Pues la inflamación del vaso, la destrucción de los eritrocitos antes de los 120 días, por tanto me va a causar una anemia importante en estos niños y como les comentaba en un inicio, la palidez tegumentaria. La corioretinitis también es muy importante porque si consideramos que la retina se inflama, se deforma, pues en estos niños va a causar ceguera. Y la sordera, porque citomegalovirus afecta también al oído interno. Siguiente. Ahora, manifestaciones clínicas, pero ahora en el paciente inmunocomprometido. Si bien puede ser un paciente con VIH, les puse aquí de ejemplo a un paciente que ha sido trasplantado. Entonces, aquí van a ver dos situaciones. La primera, en la que el órgano trasplantado haya tenido la infección por citomegalovirus y al contacto con el huésped, este sufra una primoinfección y se desencadenen los síntomas propios del citomegalovirus. O segunda, que el paciente haya recibido un trasplante de órgano, por ejemplo, de riñón, y en conjunto al suministro de medicamentos que bajen el sistema inmune para evitar el rechazo, sumado al uso de corticosteroides también, pues van a propiciar que ese citomegalovirus salga del estado de latencia, porque como les mencioné, es un virus altamente oportunista. Estos pacientes van a tener fiebre, van a tener leucopenia y van a tener probablemente una sobreinfección, por ejemplo, bacteriana. En los pacientes trasplantados van a sufrir, no siempre, pero el síndrome de injerto contra huésped y principalmente se ve en los pacientes trasplantados de médula ósea. Ahora, estos pacientes trasplantados de médula ósea, se dice que el 20% van a cursar con un cuadro de neumonía. Entonces van a tener los cuadros típicos de neumonía, van a ser disneicos, van a tener una tos, van a tener expectoraciones, los pacientes se van a sentir muy cansados, se van a sentir adinámicos, en ocasiones puede haber hasta cianosis de los pacientes. Y bueno, citomegalovirus en el trasplante de corazón va a ser la principal causa de estenosis coronaria prematura. Esto nos va a condicionar a un aumento en el riesgo de un infarto agudo al miocardio. Siguiente. Bueno, el diagnóstico para citomegalovirus también va a ser mediante técnicas de líquido cefalorraquídeo o por resonancia magnética. En el caso del líquido cefalorraquídeo, pues pueden presentarse datos atípicos con neutrofilia o hipoglucorraquia, pero pues también esta infección se puede detectar pues mediante la PCR de líquido cefalorraquídeo.
ya que pues va a detectar que haya una infección viral. Y en cuanto a la resonancia magnética, lo característico que se puede presentar cuando sea por citomegalovirus es una captación de contraste en la región ependimaria de todo el sistema ventricular. En el ejemplo que está ahí, pues se refiere a que hay un aumento de la señal en T2 y en FLAIR a nivel del ganglio basal y esplénico del cuello calloso, sin restricción ni realce en la difusión del proceso infeccioso. Siguiente, por favor. Bueno, el otro ejemplo de igual de resonancia magnética, esta va a ser una encefálica en T2 que muestra un área de aumento de la señal difusa y extensa a nivel de ambos hemisferios, pero va a predominar más del lado derecho. Igual va a ser del principal estudio diagnóstico para determinar si hay una infección viral que afecta al sistema nervioso central. Y para citomegalovirus, el tratamiento igual van a ser antivirales. Se presenta el ganciclovir con 5 miligramos por kilogramo endovenoso cada 12 horas por 21 días como inducción, y también el valganciclovir de 900 miligramos vía oral al día como dosis de mantenimiento. Siguiente. Bien, en cuanto a herpes zóster o también llamado... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ya son las 9 de la noche. ¿Quieren continuar o quieren que le frenemos aquí? Digo, porque todavía faltan bastantitas diapositivas. Entonces, digo, como siempre les he dicho, tampoco es parte de torturarlos a ustedes. Entonces, ¿les parece que le dejemos aquí, en esta parte? Digo, a final de cuentas, muchas de las cosas que van a ver se van a repetir, sobre todo los tratamientos, porque a final de cuentas, los virus, pues no es que tengamos una gama tan grande de medicamentos antivirales. Entonces, la mayoría de encefalitis o de infecciones virales van a ser tratadas intrahospitalariamente y van a ser medicamentos intravenosos. Entonces, ¿les parece que le dejemos aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Retomaríamos el día miércoles, si no hay ninguna otra contraindicación, es este tema, ¿vale? El día sábado, el día de mañana, la rotación queda igual, sin ningún cambio. Me voy a ausentar un momento como de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pero bueno, van a quedar distribuidos en la sala. Yo les daré más indicaciones específicas el día de mañana, pero nos vemos en el horario habitual, ¿vale? Sí, doctor. Pues descansen y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Igualmente, gracias.